Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación de parte de la Cámara de Industrias. Como le digo, sé que es un tema de bastante interés para las diferentes organizaciones porque es un tema de soluciones empresariales en relación al tipo de cambio. Y ya tenemos a nuestro experto que es Max Bolaños, que es el gerente de mercados financieros de Da Vivienda, que es una empresa asociada a la Cámara de Industrias y que, como siempre les comento, a nosotros nos gusta siempre apoyarnos en los expertos, en apoyarnos en nuestras empresas afiliadas para que nos puedan aportar valor y nos guíen y nos orienten en en los diferentes procesos o temas, específicamente hoy el que tiene que ver con el tipo de cambio. Entonces, Max, muy buenos días. Muchísimas gracias por participar y por apoyarnos con este tema y todo suyo para escuchar. Muchísimas gracias, Tatiana. Un gusto estar por acá de nuevo y un gusto saludar a todos los presentes. Importante tal vez decir sobre mi persona. Uno, no soy financiero, no soy economista. De hecho, tiendo a distanciarme un poco de estos dos. El trasfondo mío, el antecedente viene más por el tema de, soy corredor de bolsa en mercados de futuros, con una licencia Serie 3. ¿Esto para qué efectos viene a servirles a ustedes? Bueno, precisamente que este tipo de licencia y background funciona precisamente para hacer el análisis de empresas como las de ustedes y esto en función de el riesgo que puedan tener, ya sea a partir de un tema de mercado cambiario, tipo de cambio, tasas de interés o inclusive materias primas. Entonces, ese es el análisis, por ende, la información que vamos a estar viendo acá va a ir en función de data económica, pero no va a ser la típica charla económica que tal vez están acostumbrados. Esto va a ser data económica que afecta directamente el tipo de cambio, ¿ok? Y creo que lo idóneo, lo que me gustaría llevarme de este webinar, de esta charla, es que las tesorerías de sus empresas puedan realmente implementar estos indicadores que les vamos a compartir, así como las mejores prácticas en el mercado, para que ustedes tengan una gestión más activa, donde ustedes realmente tengan las manos en el volante, por así decirlo, en el tema de tipo de cambio. De hecho, hablábamos previo a iniciar la sesión con Tatiana y los compañeros que venimos muy o un poco acostumbrados a que el gobierno pues resuelva un poco estos temas por nosotros, pero la verdad de las cosas es que estamos lidiando con una administración muy diferente en donde es el momento de tomar las riendas de nuestras tesorerías y la idea es que todo lo que les apoyemos y les traigamos en la presentación pues les dé ese valor agregado. Entonces, si me permiten, voy a proceder a presentarles la PPT que trajimos. Me dejan saber en el momento que ven mi pantalla en modo presentación, ¿sí? Ahí se ve perfecto. Nada más agregar, perdón, Max, que las personas que van teniendo consultas las pueden ir escribiendo en el chat. Yo voy a estar pendiente. Entonces, conforme vamos viendo los temas, ustedes pueden ir viendo la consulta y directamente en el momento se la hacemos a una. Ok, perfecto. Entonces, estos son los temas que vamos a abarcar, lo que les decía, variables de mercado, data económica que incide en el comportamiento del tipo de cambio. Algo importantísimo de lo que no se habla mucho es la influencia que tienen, y por acá pueden haber algunas de ellas, las famosas Global Business Services, ¿verdad? Las compañías multinacionales sobre el tema tipo cambio. Y también vamos a ver un poco de ese comportamiento, no solamente en el hecho de que inciden, sino cómo y la temporalidad que tienen registrada en el mercado. Y por último, vamos a ver prácticas, buenas prácticas de cómo cotizar el tipo de cambio, ya sea en el día a día o también a través de herramientas como las coberturas de tipo de cambio. Y como bien decía Tatiana, si tienen alguna pregunta sobre el tema que estamos viendo en ese momento, por favor, hagamos esto lo más interactivo posible. Importante, tal vez algunas de las empresas que estén aquí participando no son miembros o están afiliados a nosotros como Banco de Vivienda. Importante nada más esta nota porque después de lo que vamos a ver, estoy seguro que muchos de ustedes, si no trabajan con nosotros, van a querer hacerlo.
y es importante que sepan que contamos con lo que se llama un proceso abreviado para que ustedes puedan venir a bordo como clientes del banco, específicamente de nuestra tesorería para trabajar todos estos temas de compraventa de tipo de cambio en el día y también las coberturas. No requieren abrir cuentas con nosotros en una etapa inicial, eso es importante decirlo porque sé que algunas empresas tienen restricciones sobre aperturar más cuentas. El proceso realmente requiere de dos hojas, literalmente. Una es un conozca a su cliente abreviado y la otra es simplemente un formulario para que ustedes nos autoricen a recibir instrucciones de liquidaciones de las transacciones vía correo electrónico. ¿Ok? Y este último punto, sujeto a revisión, es que para aquellas compañías que igualmente quieren experimentar con nosotros el trabajar el compra-venta de moneda, podemos ver la posibilidad de que, de que en cada negociación sea la vivienda quien pague primero versus lo que usualmente se acostumbra, que es que ustedes paguen primero y el banco les paga después. Esto para construir confianza y relación. Entonces son puntos importantes que les dejo acá para que después podamos trabajar juntos. Me gusta empezar con esta filmina, refiriéndome al mercado cambiario de Costa Rica, porque muchísimas veces nos pregunta Max, pero ¿por qué si el dólar está ganando valor frente a monedas como el euro, la libra y otras más, por qué eso no replica acá en Costa Rica con el colón y viceversa cuando pasa lo contrario? Y es que en alguna medida nuestra economía es bastante hermética y la comparativa que estamos viendo acá en la gráfica es el colón dólar, ¿ok? Que es básicamente la gráfica azul, la línea azul más pronunciada, y la parte sombreada es el DXY. Es un índice que mide el valor del dólar contra una canasta de monedas eh, que ya está predefinido, ¿ok? Entonces, todo este gráfico realmente es para decirles que los únicos momentos en el tiempo en el que el colón dólar se han comportado o han tenido una situación similar al índice del dólar ha sido precisamente el de pandemia. Y creo que vamos a estar de acuerdo todos en que durante ese periodo, durante 2020 a 2022, prácticamente el planeta entero estaba metido dentro de la misma esfera con afectaciones de igual condiciones. Pero después, antes y después de este periodo, vean el comportamiento tan diferente. Entonces, nada más esto para que contextualicemos que lo que pasa fuera con el dólar no necesariamente replica con colón dólar. Hay un efecto diferido, puede verse alguna afectación, pero no es uno a uno la correlación en términos del efecto que podamos llegar a ver. Importante acá ver el tema de la gestión del Banco Central en términos de sus reservas. Creo que erróneamente o equivocamente al Banco Central se le ha tildado del malo de la película en términos de que no ha hecho nada para efectos de control cambiario. Difiero de ese pensar. Creo que lo que le ha faltado al Banco Central más bien ha sido un poco más de estrategia a nivel de relaciones de comunicación hacia lo externo, eh, porque si se dan cuenta, la gestión que ha tenido el Banco Central desde que entró este gobierno ha sido de una constante compra de dólares en el mercado mayorista Monex. Gracias a esa constante compra de dólares que van canalizadas a dos vías. Una es reservas y la otra es para pagos de obligaciones que adquieren el sector público no bancario, o sea, las instituciones del gobierno. ¿Ok? Entonces, esa gestión, para que tengan una idea, el Banco Central compra de lo que se transa en Monex por día un promedio que está cercano al 70%, en algunas ocasiones inclusive más, pero si lo anualizamos, ese porcentaje anda cercano al 70%. Entonces, ¿qué pasa? En un ambiente como el que venimos nosotros desde junio de 2022 a la fecha de revaluación del colón, esa gestión de compra del Banco Central ha venido a amortizar la velocidad de la caída del tipo de cambio. Si nosotros extraemos al Banco Central con esa compra de dólares diaria,
el tipo de cambio probablemente estaría muchísimo más abajo de lo que pudiéramos pensar. ¿Ok? Y eso es importante decirlo. El Banco Central, eh, creo que su discurso es tal vez un poco tosco en cuanto a referirse al tema de que ellos no están ejerciendo una gestión directa sobre el control de tipo de cambio, pero indirectamente lo están haciendo al comprar los dólares que utilizan para reservas y para lo que es el pago de obligaciones de las instituciones del Estado. ¿Ok? Entonces, eso es un punto importante para aclarar. Y esa gestión del Banco Central sigue dándose todavía al día de hoy en el mercado mayorista. De hecho, en esta semana hemos visto participaciones del Banco Central el día lunes, creo que casi fue de un 90% de participación, compró en la compra de dólares. ¿Ok? Entonces, para aclarar tal vez esa visión que se tiene sobre el Banco Central. Y lo otro es expectativas. Definitivamente creo que muchos de ustedes están aquí para que ya sea yo o alguno de nosotros les diga, mira, estamos esperando que el tipo de cambio llegue a X. Lamentablemente no hay bolita de cristal, pero sí podemos tener ciertos indicadores que nos van a dar una guía. Eh, Algunas guías de estas, por ejemplo, Bank of America, BOFA, estima que el tipo de cambio para este 2024 va a estar rondando 505. ¿Ok? Y su expectativa para 2025 es que el tipo de cambio pues flote alrededor de un 518. Por el lado local, CEPSA lo que espera es que el tipo de cambio para este año ronde los niveles de 533 y para 2025 el 546. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque ya muchos de ustedes pues deben estar pensando, bueno, presupuesto 2025, ¿cómo lo vamos ¿cómo se llama?, a plantear de cara a lo que está sucediendo actualmente? Acá algo importante y es que el tipo de cambio recientemente para lo que fue el 18 de abril llegó a sus niveles mínimos de 501,89. Ojo, yo cuando me refiero a estos niveles de tipo de cambio hablo sobre el tipo de cambio promedio ponderado de Monex. No estoy hablando de ventanillas ni mucho menos el tipo de cambio de referencia del Banco Central. Hablo específicamente de el promedio ponderado de Monex. ¿Ok? Entonces, para lo que fue 17 y 18 de abril, el tipo de cambio llega a sus niveles mínimos de 501,89. A partir de allí, vemos un rebote importante al punto que llegamos de 535,02 hace no más unos días atrás. Mucho de este efecto lo podemos ver o lo podemos justificar por el menor crecimiento de exportaciones. Definitivamente esto es un factor que pesa en esto, por ende menos la entrada de dólares en el país y definitivamente también el tema de la época de turismo en el país. Ese es un flujo que se extrae de la ecuación desde mayo como hasta niveles de octubre. ¿Ok? No obstante, y ojo con esto, ¿verdad? Porque tenemos la tendencia como mercado a creer que en el momento que vemos una subida, ya sea de poco o muchos colones, como fue en este caso, de creer que esa tendencia se va a continuar, ¿verdad? Y esto sobre todo los exportadores o empresas de zonas francas o multinacionales que son las que están siendo afectadas por la revaluación. Entonces, cuando sube, pues obviamente nos enamoramos de esa tendencia y esperamos que continúe. No obstante, tenemos que entender que estos son situaciones temporales, ¿ok? Y que hay elementos de sustitución acá, que si bien es cierto, el flujo de turismo merma, tenemos otros que vienen a compensar esa salida de esos flujos. Y lo que quiero decirles con esto es que sigue, y lo vamos a ver en una filmina posterior, siguen dándose flujos superavitarios muy importantes en el país como para pensar que el tipo de cambio, como me decían algunos clientes en algún momento,
volvamos a niveles de 580. Otros creo que prendieron la candela al santo y les están pidiendo que arriba de 600, pero por análisis de flujos yo lo veo bastante complicado que podamos volver a eso. Entonces, no nos casamos con la tendencia. Entendamos que hay situaciones temporales que afectan el mercado, ¿verdad? Y que eventualmente el mercado nunca sigue una línea recta ni hacia arriba ni hacia abajo. Eventualmente va a corregirse. Entonces, es importante el por qué estar monitoreando diferentes indicadores que les mencionaba al inicio para poder estar atento a esos cambios. Y ya sea que exista una oportunidad o un riesgo, pues entonces tomar las acciones correspondientes. Y aquí es donde yo urjo a las tesorerías de sus empresas a tener una gestión más activa y por favor acompañada de nosotros, banco, en cuanto a información. Acerquémonos, hablemos. Yo, como les digo a nuestros socios comerciales, cuando alguien de mi equipo o yo mismo levanto el teléfono para llamar al gerente financiero de una empresa, es porque hay una oportunidad o porque hay un riesgo. Entonces, tomen el teléfono, tomen la llamada. Acompañémonos en esto, porque la idea es guiarlos a ustedes, darles los insumos de manera tal que ustedes actúen, así como nosotros en la tesorería del banco, de una forma más proactiva antes de que ocurran las cosas. ¿Ok? Y ustedes puedan posicionarse en el mercado y dejar de ser transaccionales, nada más. Salgo a vender dólares porque tengo que pagar planilla, salgo a vender dólares porque tengo impuestos, etcétera. No, necesitamos salirnos de ese esquema transaccional y tenemos que empezar a pensar de una forma más estratégica en cuanto a cuándo compro o vendo dólares y colones. ¿Ok? Entonces, creo, ese es uno de los mensajes clave que quiero dejarles acá. ¿Ok? Les hablaba hace un momento de el hecho que en el mercado aún existen muchísimos dólares. ¿Ok? El país se ha caracterizado por tradicionalmente ser superavitario en dólares, pero a partir del 2023 esto se volvió un tema exponencial. La filmina que estamos viendo es lo que se llaman las ventanillas netas. Esto es información pública que está en la página del Banco Central. Y si gustan, después les comparto el link. Pero aquí lo que estamos graficando para ustedes es año con año, desde 2019 hasta este año 2024, mes por mes, cuántos son los dólares que sobran en el sistema bancario nacional. Tomen el sistema bancario nacional por completo y analícenlo en cuanto a cuántos dólares compran todos los bancos por los diferentes canales electrónicos, ventanilla física, etcétera, y cuántos de esos mismos dólares logran vender. Por eso se llaman ventanillas netas. El tema es que, como les digo, siempre hemos sido superavitarios. Y si ven la gráfica, la línea de tendencia, en el 2019 nos sobraban promedio por mes 180 millones de dólares. Para 2022, ese número salta a 308 millones de dólares por mes que sobran. Y esto es algo importante y capaz no mucha gente lo sabe, pero precisamente esos dólares que sobran o si es que llegan a faltar, es lo que nosotros llamamos las colas, ¿verdad? Sobran esos 308 millones de dólares que si lo sacamos por día son más o menos unos que 20 millones de dólares, 15, 18, una cosa por el estilo. Y eso es lo que se va a negociar a Monex debería corresponder casi que uno a uno esos volúmenes. No necesariamente es así, pero esos sobrantes de dólares son es lo que se va a negociar a Monex, ¿ok? Eso es lo que los bancos van a tirar al mercado, ese excedente. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, ¿qué pasa? Que para 2023 este número salta a más de 600 millones de dólares por mes que sobran en el sistema bancario nacional. ¿Ok? De hecho, por eso vimos que en Monex pasó de negociar humildemente 15 a 18 millones de dólares a la actualidad están negociando promedio por mes casi 40 millones de dólares.
por día. ¿Ok? Entonces, esto es clave. Este indicador debería estar dentro de los controles de la tesorería de cada una de sus empresas para que entonces puedan empezar a monitorear esto. La información no siempre está en línea. El Banco Central no la libera en línea. Tiene algún rezago de vez en cuando, pero creo que no más de unos 2 o 3 días es lo más que hemos visto de rezago. Pero es un muy buen indicador para ese panel de control que ustedes deberían tener. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Continuamos. Continuamos. ¿Perdón? No, por ahora no hay nada en el chat, entonces Ok, podemos. perfecto. Ahora, este es un tema importante. Esta sección realmente es interesante porque como vimos, ya sobran en el sistema bancario nacional más de 600 millones de dólares. Es más, me devuelvo un poquito. Actualmente, y estos casi se me olvida decírselos, actualmente el promedio de este 2024 está en 585 millones de dólares que sobran por mes. Pero ojo, cómo veníamos en el año, la gran caída que se da en el mes de mayo. Era lo que hablábamos, el tema de turismo, el tema de exportaciones, definitivamente tienen este peso y se ve reflejado acá en la gráfica, donde veníamos con un promedio de cercano a los 600 millones y en mayo solamente sobraron, pero siguen sobrando, eso es importante, 295 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ahora, si nos vamos al pasado, ¿verdad? El año pasado, junio del año pasado, que es pago trimestral de impuestos, adelanto de renta, ojo con este círculo rojo, ¿verdad? Porque para algunos de ustedes, si son superavitarios en dólares, representa un riesgo. Si ustedes son más bien del lado de importadores, deficitarios en dólares, es una oportunidad, porque si se replica el mes de junio en términos del volumen que sobró el año pasado, estaríamos viendo bastante presión sobre el tipo de cambio a la baja, efectivamente por ese adelanto de renta que se tiene que hacer. Y ahorita vamos a ver quiénes son de los participantes más importantes que contribuyen a ese exceso de dólares que estamos viendo allí. Entonces, ojo, junio del año pasado sobraron 671 millones de dólares que se fueron a negociar, perdón, a Monex. Por ende, una presión bastante importante que considerar en términos del tipo de cambio yendo a la baja. Ahora bien, hablábamos de que actualmente para este año están sobrando 585 millones de dólares promedio por mes. Pensemos más adelante, tenemos que empezar a proyectar esta situación, porque según datos de Procomer, la inversión extranjera directa creció 4.3 billones de dólares, superando por mucho las expectativas que tenían como meta ellos mismos, lo que fueron los números del 2022 por un margen de 24%. Y mucho de esto, y aquí vamos a caer en el siguiente tema, viene por efectos de zonas francas. El crecimiento de empresas de zonas francas es bastante importante y continuo. Ojo con eso. Y esta es la parte que yo les quería decir. Costa Rica y México en este momento son de los lugares idóneos para el near y friendshoring, o sea, empresas multinacionales que vienen a instalar sus operaciones acá para pues tener un mejor punto de distribución y obviamente una mayor cercanía con casa matriz, evitando los riesgos de Asia, ¿verdad? Como los tuvo ya Estados Unidos, lecciones aprendidas, y por eso es que está viniéndose hacia acá. Entonces, Costa Rica y México van en la punta de este plan y para hace unos meses atrás tuvimos la visita de Gina Raimondo, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, vino específicamente con la misión de revisar la hoja de ruta, ¿verdad? El plan que tiene Costa Rica para la atracción específicamente de empresas del sector de semiconductores, tipo Intel. La señora Raimundo lo que dijo fue, me encanta la hoja de ruta de Costa Rica, me parece óptima, eh, así que
hizo literalmente una invitación a aquellas empresas de este sector a instalar sus operaciones a Costa Rica. Ahora, del dicho al hecho, ¿verdad? De que eso pase, pues tenemos que ver todavía muchas acciones concretas para que empecemos a pensar en que esas empresas vayan a venir. Pero, de vuelta, indicadores. Procomer hoy por hoy tiene, va a participar en una feria, se llama el Semicon, que es empresas de semiconductores, y entiendo que tienen ya agendadas bastantes citas con muchas de estas empresas, con lo cual podemos pensar que algunas cuantas de esas van a decir, mira, Costa Rica es un buen lugar para ir y vienen para acá. Intel, que ya está instalado aquí en Costa Rica, después de la visita de la señora Raimondo, dijo, bueno, yo amplío lo que es mi presencia en Costa Rica y voy a invertir 1.200 millones de dólares más en los próximos años. Empresas que no son del sector semiconductor, pero que igualmente vieron los comentarios de la secretaria de Comercio, como Johnson y Johnson y otras más, dijeron, hey, yo voy a instalar mis operaciones en Costa Rica. Entonces, son, aparte de los 600 millones de dólares que ya están sobrando en el sistema nacional, estamos viendo una oleada importante de empresas multinacionales que están planeando venir y las que ya están más bien ampliando su presencia e incrementando por ende su inversión en el país. Creo que vi dos preguntas por allí, Tatiana, si no me equivoco. No, más bien estaba poniéndole a las personas que podían hacer sus Ah, consultas por acá. súper, Entonces, que aquí estaba pendiente. súper, muchísimas gracias. Entonces, aquí el tema es de qué lado estoy, ¿verdad? Si soy superavitario en dólares, bueno, esto me representa un posible dolor de cabeza muy fuerte en el mediano largo plazo y tengo que ir tomando acciones sobre esto. Si soy más bien del sector importador, bueno, buenas noticias, quiere decir que probablemente esto incida en el tipo de cambio y lo mantenga en niveles bajos, ¿ok? Pero el tema es que ya estamos superados más allá de la cabeza por dólares y vienen más, ¿ok? Entonces, esto es algo de vuelta a considerar y mantener en ese panel de control del que les hablaba. Otro tema de dólares que entran al país es definitivamente el tema del desarrollo en Guanacaste. Importantísimo el mercado inmobiliario de lujo en Guanacaste. Probablemente a ustedes les ha pasado como a mí. Tengo amigos que son arquitectos y demás y dejaron su práctica en San José y dijeron, me voy para Guanacaste porque allá es donde está el séptimo cielo, ¿verdad? Con desarrollos de mansiones de millones de dólares. Y esto se espera que sea un flujo directo que entre al país de inversión por los próximos 5 años. ¿Okay? De hecho, creo que fue ayer o el lunes, le escuché, perdón, leí la nota en la República que Costa Rica fue denominado el destino turístico de lujo número uno en el mundo. Así que imagínense el calibre de turistas que estamos recibiendo. Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablaba de un efecto de sustitución? Bueno, ¿qué pasa? Que ahorita estamos viendo cómo el tipo de cambio baja, ¿verdad? Porque eh, pasa la época de turismo, pero al mismo tiempo tenemos otro tipo de turismo de ultra lujo que está viniendo al país y no viene a gastar unos cuantos dolaritos comprándose un chifrijo y un casado y una cervecita, no, estos vienen a comprar, a construir mansiones de 10, 15, 20 millones de dólares y el perfil definitivamente es diferente. Hoteles de lujo igualmente, también ya se han ubicado varios acá, una inversión importantísima. Entonces, por eso les hablaba de la sustitución. Entonces, ya no tengo el turista, ¿verdad? Que más de chancletas y de andar ahí en la calle y demás, sino que estoy teniendo ahora turismo de ultralujo. Entonces, el flujo de dólares es significativamente diferente, ¿verdad? Y esto viene a impactar definitivamente el tema de los dólares que ya existen en el sistema bancario. Y lo otro es también desarrollos que se están haciendo alrededor de la zona del aeropuerto en Liberia como zonas francas.
Definitivamente las empresas transnacionales que están acá instaladas en el país, sobre todo las de farma y tecnología, pues entendieron que el estar cerca del aeropuerto es una mejor opción para sacar sus productos terminados y de allí que se están terminando de construir dos zonas francas gigantescas en la zona de Guanacaste, precisamente para aprovechar ese puerto de salida de su producto terminado, así como de recibo de lo que son los insumos que necesitan para dichos productos. Entonces, ojo con este factor porque eh, es algo que está proyectado, no solamente se va a mantener, sino crecer durante los próximos 5 años. Y aquí ya entramos en otro tema que es definitivamente el tema de tasas, que bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que una de las medidas de presión del sector superavitario en dólares del país fue decirle al Banco Central, mira, con los rangos de inflación que tenemos, ya va siendo hora de que bajemos la tasa de política monetaria. Por fin, en el último recorte que se hizo, de 50 básicos, creo que vimos por primera vez al Banco Central ceder ante estas demandas y con esto, pues efectivamente también se dio o contribuyó a lo que fue el efecto de revaluación del tipo de cambio, o sea que subió el tipo de cambio. La gráfica que les mostré anteriormente, mínimo de 501 y centavos y después 535 y centavos. ¿Por qué se da esto? Porque en el momento que se da este recorte es una señal muy importante para sobre todo inversionistas locales y foráneos de que ya no hay premio o casi no hay premio por invertir en colones. Entonces, las inversiones que tenga yo en colones o el dinero ocioso que tenga yo en colones, es mejor colocarlo en inversiones en dólares. Pero para eso primero tengo que comprar los dólares para poder invertir. Entonces viene una demanda importante de dólares que se gestiona y de allí que vemos la presión con respecto al tipo de cambio. Entonces, ojo, otra más para el panel de control que deben llevar en sus tesorerías es monitorear el tema de la tasa de política monetaria, así como la tasa de referencia de la Fed, ¿ok? Que de hecho estaba viendo que hoy salieron datos de inflación bastante positivos en Estados Unidos, no como para que pensemos que vayan a hacer recortes, creo que el señor Powell todavía está bastante reacio a tener esa conversación y de hecho dijo que por lo que resta de este 2024 ve difícil que haya algún tipo de recorte, pero es importante que vayamos leyendo las señales para que nos vayamos posicionando con antelación a estos posibles cambios y por ende la afectación que tiene sobre el tema tipo de cambio. Acá nada más un poco de lo que les hablaba, ¿verdad? El tema de exportaciones, la baja que ha tenido, creo que es importante mencionarlo, ¿verdad? Las exportaciones del régimen especial, pues crecieron un 8%, buenas noticias, siempre positivo. No obstante, es una diferencia importante la que hay con respecto al crecimiento que se tuvo en 2023, que fue de un 24%. Entonces, eh, eh, hago hincapié sobre este punto porque mucha gente me pregunta sobre la subida que hubo hasta 535 en el tipo de cambio y lo que quiero es reforzar de dónde sale y que son cuestiones momentáneas, ¿verdad? Y que de hecho el mercado ya empezó a corregir hacia la baja. No sé si siguen las sesiones de Monex, pero ya para el día de ayer el tipo de cambio promedio ponderado de Monex rompió el nivel de 530. Honestamente, yo les digo, yo esperaba que eh, defendieran ese 530, como que se parqueara cerca de ese 530 por al menos unos días, pero no fue el caso. No fue el caso, el tipo de cambio pasó literalmente a 527 y centavos. Fue una caída de 4 colones 11 centavos, la de ayer solamente, y esperamos que hoy igualmente pues se mantenga esa tendencia. ¿Por qué pensaba que fueran a defender el 530 y dejarlo por ahí el tipo de cambio? Porque si bien es cierto, estamos en semana de quincena, ¿verdad? Y aquí es donde muchas empresas, sobre todo las multinacionales, exportadores, venden sus dólares para obtener colones y pagar planillas y demás. eh, yo esperaba que lo sostenieran más a nivel de 530 por este efecto, ¿verdad? Aguantar ese influjo de dólares que llega porque
hacia final de mes tenemos el pago de adelanto de renta y eso es un flujo bastante importante. Si recuerdan la gráfica que les enseñé de las ventanillas netas, el año pasado ese flujo representó en el sistema que sobraran 670 millones de dólares. Entonces, si se replica este año, pues ahí, ahí tenemos un poco la respuesta. Entonces yo esperaba que lo dejaran como en 530, ¿verdad? Aguantando el flujo de la quincena y después que venga, y ahora sí, el flujo de pago de impuestos y el tipo de cambio empiece a caer desde 530. Pero no fue el caso. Ojo, actualmente están 521 y centavos. Probablemente, una vez que pase esta semana de quincena, veamos alguna presión al alza en el tipo de cambio como para corregirlo, alzarlo un poco más y generarle un poco más de colchón de caída una vez que entren los flujos de los impuestos. ¿Ok? Acá algo importante que les mencionaba, el efecto de las GBS, ¿verdad? Las transnacionales sobre el tipo de cambio. Es interesante porque muchas de las transnacionales son como muy, ¿qué? Muy lineales, ¿verdad? En su comportamiento y la mayoría va y ejecuta la venta de sus dólares, ¿verdad? Compañías de servicios y demás, pues traen dólares de su casa matriz y los venden acá eh, y lo hacen cerca del 15 y el 30 porque nada más hay que pagar planilla, hay que pagar impuestos y la operativa local. No dándose cuenta de que cada una de esas empresas contribuye a una masa muy importante de dólares, en donde hay empresas que venden desde $500,000, otras venden arriba de los 5 millones, y conozco de empresas, porque son clientes nuestros, que venden casi 50 millones de dólares por mes. Y lo repito, casi 50 millones de dólares por mes. O sea, 11 millones de dólares más que lo que se negocia en Monex diariamente. Entonces, si juntamos a todas esas empresas a vender sus dólares cerca del 15 de cada mes y el 30 de cada mes, pues obviamente se están autoinfligiendo un daño porque ellos están propiciando que el tipo de cambio baje. ¿Ok? Entonces, acá les puse unos rangos de algunas de las empresas, pero si sumamos cerca de estas fechas, esto es lo que vamos a ver. Del día 1 al día 8 del mes, que es las columnas azules, ¿verdad? Vean el comportamiento. Eso es el volumen en Monex, ¿ok? Entonces, en esa primera semana, estratégicamente hablando, tiene sentido, ¿verdad? Para una empresa que es superavitaria en dólares, salir a vender sus dólares. Ahora bien, ¿qué les impide a muchas de ellas hacer esto? Que como es principio de mes, todavía están con el cierre del mes anterior y no quieren tener movimientos contables porque eso les genera mucha bulla en términos de reportería. Pero honestamente, yo prefiero ganarme esa bulla de reportería si puedo tener un tipo de cambio más eficiente y más pegado al mercado de lo que está en esos niveles. Si me espero a la semana comprendida entre el 9 y el 15, más menos días, obviamente, entre cada mes, ojo cómo aumenta el volumen en Monex, ¿ok? Son 42 millones de dólares solamente en enero. Vean en marzo se entiende porque es hablando también de renta. Entonces muchas empresas se adelantan desde la primera quincena a vender sus dólares para el pago que tienen que hacer posteriormente. Pero vean cómo entre el 9 y el 15 aumenta ese volumen y es precisamente mucho del sector exportador y empresas multinacionales que salen al unísono a vender estos dólares y generan la presión en el tipo de cambio hacia la baja. Entonces, para resumir esta gráfica, para alguien que tenga dólares, una multinacional o exportador, estratégicamente hablando, le sirve más salir a vender sus dólares en semana uno o en semana 4. Ojo, eso puede cambiar, ¿verdad? No todos los meses son iguales. Y por eso les decimos que nos mantengamos cerca en la conversación con nosotros, con la vivienda, para precisamente darles los factores que pueden incidir en esto. Pero, así, viendo la foto como está, para un exportador, para alguien que necesite vender dólares, entre semana uno
en la semana uno o en la semana 4 para más bien a alguien, a un importador que necesita comprar dólares, efectivamente entonces es semana 2 o semana 3 en donde le conviene salir a comprar sus dólares porque efectivamente se da esta presión a la baja y puede obtenerlos pues más baratos. ¿Ok? Importante el tema de tipo de cambio. Si yo simplemente lo que hago es llamo al banco y le digo, mira, dame tipo de cambio para venderte $500,000, muy probablemente ese tipo de cambio va a estar acá, cercano a estas ventanillas. Esto es una imagen que tomé ayer de la página del Banco Central. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es negocien. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo hacen, pero por allí capaz haya alguno que no. Negocien el tipo de cambio. Negocien con más de un banco. Si ustedes cotizan solo con uno, hablen con dos por lo menos para tener una referencia de precio. Es importante tener alguna base comparativa. ¿Ok? Y la imagen de la derecha es el resumen de Monex. Esto es información igualmente pública que está en la página del Banco Central. Ojo con esto, ¿verdad? Porque aquí la conversación es de los clientes, Max, pero si yo te estoy vendiendo dólares y el promedio está en 527,04, que es la última columna que corresponde al día de ayer, 11 de junio, ¿por qué no me diste 527,04? No, es que, mira, el mercado es muy sensible. A pesar de que se negocia casi $40 millones por día, el mercado sigue siendo muy sensible a montos por encima de los $500,000. Imagínense que yo salgo a Monex y pongo una postura donde digo, vendo $5 millones y le pongo un precio al cual yo espero que me los compren. Automáticamente el resto de participantes del mercado dicen, hay exceso de dólares, me bajo, ¿verdad? Entonces, quien quiera comprarme esos dólares va a decir, no, este tipo tiene dólares y probablemente haya más atrás. Entonces, no, yo no le voy a pagar lo que le está pidiendo, mi postura va a ser mucho más baja. Y conforme se van calzando las transacciones, se va formando ese promedio ponderado que vemos allí, que es la formación de precio de mercado. Entonces, de vuelta, hay que ser muy estratégico para salir a mercado y vender o comprar dólares. Eso es importante. Entonces, yo no puedo salir con posturas más grandes de 500,000 porque yo solito provoco el alza o la subida o la bajada del tipo de cambio si no me cuido en cómo lo estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, son recomendaciones importantes. Ahora, ¿por qué no te le puedo dar el 527,04? No, mira, me estás vendiendo 5 millones, o sea, el mercado no me los va a comprar a 5 millones. Y esto es algo también que muchas veces no se sabe. Los bancos algunas veces no nos dejamos esos dólares. ¿Por qué? Porque tenemos una posición diaria regulatoria que mantener, que respetar, es regulatoria, y no me los puedo dejar. Entonces tengo que salir al mercado a botarlos, a venderlos. Entonces, en ese momento, yo salgo a mercado y mercado probablemente si estuviera abierto en este momento, en vez de 527, probablemente el riesgo sería que yo los logre vender casi que dos colones más abajo. ¿Ok? Y esa es la realidad. Hay un riesgo de oportunidad pues, en cada transacción. Y eso es importante entenderlo porque es que no me dan el precio cercano al promedio ponderado. ¿Ok? Y aquí entramos ya al tema de coberturas de tipo de cambio. Este no es un tema nuevo, esto es un tema ya de muchísimos años. Yo sé que acá en Costa Rica se hacen coberturas de tipo de cambio desde inicios del 2000 y este es un producto todavía muchísimo más viejo en otras latitudes. No vayamos muy lejos. México, Colombia, Brasil, Chile, son países donde hacer coberturas de tipo de cambio es pan de todos los días. ¿Ok? Creo que acá en Costa Rica ha faltado tal vez un mayor apoyo por parte del mismo Banco Central y algunas otras instituciones en ayudar a educar y mercadear este producto, porque literalmente esto es lo que les puede ayudar a ustedes a eficientizar el flujo de caja de sus empresas, mantener márgenes de utilidad, disminución del riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un producto nada nuevo, pero que definitivamente puede hacer la diferencia en la eficiencia de sus tesorerías.
Y Max, esta es la... perdón, aquí tengo Sí, una consulta que, dime, que dice don Luis si es recomendable que yo como empresa entre a negociar en dólares, entonces, que yo como empresa entre a negociar en dólares. en Monex, asumo, que fue el último tema que estábamos hablando. Sí, Tal vez si el caballero nos puede aclarar. sí, en Monex. Ujú. Mira, a ver, ¿qué pasa? Que si ustedes van a entrar a Monex, y esto es mucho el discurso de Roger Madrigal, el presidente del Banco Central, que le dice a las empresas, métanse a negociar en Monex. En principio tiene mucho sentido, claro, porque entonces yo voy a estar negociando a niveles de mercado, en principio. Pero ¿qué pasa? Que yo entonces tengo que sacar un recurso de mi empresa, ¿verdad? Para que lleve las capacitaciones del manejo de la plataforma de Monex, ¿verdad? Ese recurso tiene que estar apostado única y exclusivamente a ver esa pantalla de mercado durante el tiempo que dura la sesión. Y lo otro que no se dice son los costos asociados, porque yo para poder estar allí y transar, pues entonces el monto que yo vaya a negociar, tengo que tenerlo parqueado en cuentas del Banco Central, plata ociosa, que eso a ninguna tesorería de las empresas les gusta, porque la idea es por lo menos tener la plata en algún overnight que te pague algo. Entonces, y costos asociados que casi que les puedo decir que equivalen a un colón, más o menos lo que te cobra el Banco Central, ¿verdad? En la transaccionabilidad de sus operaciones. Entonces, sacar un recurso, capacitarlo, ponerlo en pantalla, pidámosle a Dios que no cometa un error y en vez de vender dólares los compre, porque sí pasa. Eh, y los costos asociados, yo les digo honestamente, mejor hablemos, vengan con nosotros en la vivienda, hablemos y negociemos esos tipos de cambio y vamos a hacer lo mejor posible por darles lo más cercano que haya mercado, que al final del día, ustedes, su negocio no es el especular con el tipo de cambio. Su negocio es otro. Ustedes están en diferentes tipos de industrias. Ese es su negocio, no el de tipo de cambio. Entonces, permítanos acompañarlos y darles el mejor tipo de cambio en cada negociación. Esa sería mi recomendación. De vuelta al tema de coberturas. Esto que ustedes ven acá, lo pueden, si quieren, buscar en Google. ¿Cuál es la fórmula de una cobertura de tipo de cambio? Y esto es lo que les va a salir. ¿Ok? Entonces, la cobertura como tal, en esencia, necesitamos dos cosas para cotizarles a ustedes. Necesito que me digan, Max, te voy a vender 5 millones de dólares y necesito que el intercambio de esos 5 millones de dólares por colones los hagamos el próximo 16 de agosto. ¿Ok? Entonces, yo cuento, a partir de ese momento, yo cuento días hábiles desde hoy que estamos negociando hasta el 16 de agosto. Solo días hábiles, importante decirlo. Entonces, con eso ya tengo el primer factor de la fórmula, que es aquí las casillas naranjas, días al vencimiento. Entonces, desde hoy hasta el 16 de agosto, ¿cuántos días hábiles hay? Eso es lo que yo pongo acá. Listo. Lo siguiente que nosotros hacemos es que yo voy a ir a Monex, ¿verdad? Y voy a eh, ver, a simular la venta de 5 millones. Como les dije, no puedo poner 5 millones de un solo tiro porque me traigo el mercado abajo. Pero reviso mercado y demás y digo, bueno, mercado está en 5.27, yo creo que puedo vender esos 5 millones en 5.25. Ese sería el costo de oportunidad. Entonces ya tengo el tipo de cambio en la caja azul. 5.25, ese es mi precio base para hacer este cálculo. Algo importante, los dólares ustedes nos los pagan a nosotros hasta el 16 de agosto, siguiendo el ejemplo que les dije. Y nosotros, por ende, los colones el mismo 16. Quiere decir que si cerramos esta operación, si la ejecutamos, los dólares que se venden en Monex son dólares que está poniendo el banco por ustedes. ¿Ok? Ustedes mantienen su liquidez en 5 millones de dólares desde aquí hasta el 16 de agosto. ¿Qué hacen con esos 5 millones de dólares? Es netamente asunto de ustedes. Pero para efectos de esta fórmula,
Yo vendí 5 millones de dólares, ¿verdad? A 5.25 y la forma más fácil de ver esto en la casilla verde, que hay una tasa de interés, es que la vivienda me hizo un préstamo, vamos a llamarlo así. Me prestó esos dólares que vendió en el mercado. Entonces yo le asigno una tasa de interés acá. Entonces ya tengo el otro factor de la fórmula. Entonces, ya tengo los días, les presté 5 millones de dólares que vendí en el mercado para generar colones y los vendí a 525. Ahora tengo colones. ¿Qué hago con esos colones? No me voy a quedar con esos colones ociosos hasta el 16 de agosto. Lo que hago es que los invierto, ¿verdad? En un título, bono, papel de gobierno, lo que sea. Lo que en ese momento, eso sí es importante, lo que en ese momento esté dando el mejor rendimiento. ¿Ok? Y lo invierto allí hasta el 15 de agosto, porque el 16 tengo que pagarles esos colones a ustedes. Con esto logro dos objetivos. Uno, hago la reserva de liquidez de esos colones, ya los tengo los colones, ¿verdad? Y los reservo a través de ese instrumento de renta fija. Y dos, es que ¿cómo se llama? Los rendimientos generados por esa inversión, ¿verdad? Son pago de esta operación para la vivienda. La pregunta que usualmente nos hacen es, ¿dónde cobran ustedes? No existe, y repito, no existe un cobro o un costo que yo les diga, bueno, por cada transacción de estas les voy a cobrar $500. No, eso no existe. Sino que eso ya está metido en esta fórmula. ¿Por qué? Porque les estoy cobrando una tasa de interés por los dólares que les presté, ¿verdad? Y estoy ganando un rendimiento por los colones que invertí. Entonces, si miran esto, realmente ustedes lo que están haciendo es, vienen con 5 millones de dólares, que es una bola hirviendo, ¿verdad? Y que les está quemando las manos, y nos dicen, no sé qué hacer con esto y tengo un riesgo de que el tipo de cambio vaya a bajar. Nos pasan esa bola caliente a nosotros y nosotros a través de esta fórmula gestionamos este riesgo, administramos este riesgo de esta forma y corremos la fórmula y les decimos, mira, te puedo comprar esos 5 millones al 16 de agosto a este tipo de cambio fijo. Entonces, ustedes se van a enfocar en el resultado de esa fórmula, ¿verdad? Y lo único que les va a importar es ese número, porque ustedes van a hacer su presupuesto en función de ese tipo de cambio garantizado. Van a hacer eh, van a sacar los márgenes de utilidad en función de ese tipo de cambio. El flujo de caja en función de ese tipo de cambio, etcétera, 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 todo alrededor de ese número. ¿Alguna consulta? ¿No? No, Ok. Entonces, esto ya visto el ejemplo en números, esto es una empresa que vende 5 millones de dólares y hace una cobertura con la vivienda. La cobertura, la fecha de vencimiento está hasta dentro de 90 días, ¿ok? Corremos la fórmula que ya les enseñé y la vivienda les dice, bueno, yo te puedo comprar esos 5 millones de dólares a un tipo de cambio de 540. ¿Ok? Llega el día 90, el tipo de cambio en el mercado Monex anda por 550. Automáticamente casi que puedo adivinar la sensación o lo que están pensando todos. Y dicen, qué embarcada, ¿por qué hice esto? Pude haber vendido mis dólares mejor. Y más importante, muchos dicen, perdí. No, cuando uno hace coberturas, nunca se piensa en términos de gané o perdí, ¿ok? Esto es un tema contable. ¿Cuánto me costó a mí la cobertura? Piensen en esto como el seguro o la cobertura que ustedes le tienen al auto. Entonces, yo pago una cobertura por un periodo de tiempo en donde, si algo sucede, se acciona la cobertura, ¿verdad? Y me pagan los daños del carro para que yo prontamente pueda estar circulando. No es nada diferente de esto. Aquí yo os pongo una cobertura porque estoy viendo un riesgo inminente de que el tipo de cambio baje. Y si es así, el impacto que me pueda ocasionar me puede costar mucha plata. Entonces le quiero poner un piso, ¿ok?
La diferencia que hay entre la cobertura o el seguro de un carro versus esta cobertura es que yo sé cuánto me cuesta la cobertura del carro en el minuto que la contrato. La diferencia con esta es que yo sé cuánto me cuesta la cobertura hasta que llega el día de vencimiento. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que les estoy mostrando, efectivamente, por el contrato a futuro, si yo lo hago la valoración, tengo 10 colones de diferencia sobre 5 millones, ¿verdad? Son 50 millones de colones que van así en tinta roja en la contabilidad. Pero, ojo, yo también tengo que hacer una valoración del tipo de cambio del día. Y eso lo hacen todos ustedes. Y la forma más fácil o lineal de hacerla es simular que yo salgo al mercado a vender 5 millones de dólares. Entonces, esa simulación o esa valoración más bien me va a traer un resultado positivo, porque estoy vendiendo mis dólares mejor de lo que lo hubiera vendido hace 90 días. Entonces, esa diferencia va en tinta azul o negra, ahí a la par. Y después tengo que conciliar ambas valoraciones, la del forward, la del contrato futuro, que es negativa, contra la valoración del tipo de cambio del día, que es positiva, y el neto de esas dos valoraciones, lo que me va a decir es cuánto me costó haber estado cubierto durante 90 días. ¿Ok? Entonces no es gané o perdí, ninguna de las dos, porque en el ejemplo siguiente es el otro lado. Más bien, en el forward tengo una eficiencia de 50 millones contables que van en azul, pero en la valoración de tipo de cambio el día, esa va negativa. Cuando concilio ambas, más bien tengo que la cobertura se pagó sola. Mi costo por cobertura, mi seguro, se pagó solo. ¿Ok? Hasta acá, si algún tiene alguna consultita, No, no hay ninguna. perfecto. Entonces, con este último ejemplo, les doy las gracias. Los invito a que nos conversemos. Si gustan, escribirnos para que tengamos una reunión y analicemos cuáles son los riesgos que tienen ustedes por tipo de cambio, porque pueden ser dos, ojo, puede ser riesgo de tipo de cambio por flujo de caja o por balance. Y para ambas se usa este contrato, esa fórmula que les enseñé, pero la estrategia es un poco diferente. Entonces, si ustedes quieren que les ayudemos a analizar cuál es el riesgo de tipo de cambio que tienen y poder apoyarlos con una asesoría sobre cuál es la mejor estrategia a seguir para cubrir ese riesgo, encantados de la vida. Pueden escribirnos a Costa Rica-monedas @davivienda.cr. Costa Rica-monedas @davivienda.cr. Allí nos escriben y con gusto organizamos una reunión presencial, videollamada, como gusten, para que entonces les demos ese apoyo. De mi parte, muchísimas gracias a la cámara, siempre un gusto estar acá, saludarlos y compartir con ustedes y poder ayudar a todos sus asociados. Muchísimas gracias, Max. Aprovechando, bueno, voy a insistir nuevamente si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Evidentemente los casos en cada empresa van a variar, la cantidad de dólares en cada empresa va a variar, pero no sé si tienen y quieren aprovechar que tenemos a Max ahorita 100% con nosotros para poder hacerle alguna consulta directamente. Yo almuerzo esta tarde, así que no se preocupen. Vamos a ver, acuérdense que este evento, esta charla se está grabando y nosotros se las vamos a compartir el enlace de la grabación al correo electrónico que ustedes registraron cuando se inscribieron. Eso les va a llegar en el transcurso de la tarde junto con una breve evaluación. Eh, pero bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. ¿Estamos bien? Listo, bueno, ni modo. Está bien, Max. De O verdad que entendieron todo o no entendieron nada. no deben de estar haciendo números y diciendo, mira, podríamos hacer esto, pero Los no, se enredé nos más de tocó. lo que les aclaré. No, muchísimas gracias, Max. De verdad que por el espacio, el tiempo y siempre Da Vivienda como empresa afiliada a la Cámara de Industrias, pues apoyándonos en estas charlas.
Adicional, si tienen alguna otra duda en otro tema que sea financiero, donde podamos también apoyarnos en la vivienda, pues también bienvenido sea el tema para que ustedes puedan aclarar sus dudas. Muchísimas gracias, entonces, pues que tengan buen provecho, porque ya es hora de almorzar, que Muy buen la provecho pasen a todos y bien buena tarde. y ahí les estará llegando la información. Hasta luego. Muchas gracias.